En Clarence Williams TT guardaba un secreto tan oscuro que ni siquiera sus amigos más cercanos lo sabían. Comenzó cuando tenía 6 meses y su madre desapareció sin dejar rastro. Luego vino la infancia viviendo encima de una funeraria, pasando junto a cuerpos todos los días. Pero esa no fue la peor parte. En 1995, después de un papel aterrador en una película, agentes del FBI aparecieron en su set con amenazas de muerte. Alguien lo quería muerto, y la razón revela la inquietante verdad sobre lo que realmente hizo que Hollywood le temiera. Clarence Williams III nació el 21 de agosto de 1939 en Harlem. Ese día hacía calor, y la ciudad estaba pesada por el aire de agosto. A su madre apenas se le mencionaba en las historias familiares. Ningún nombre en el censo, ninguna foto en los álbumes, solo silencio. Un familiar le dijo al New York Times en 2021 que nadie la vio después de que Clarence cumpliera 6 meses. Desapareció tan completamente que en 1943 la familia dejó de pagar el rastreo de Western Union. Su padre, Clarence Clay Williams Jr., tocaba el clarinete. Pero cuando nació su hijo, los conciertos de Big Band se estaban acabando. El swing se estaba desvaneciendo. Los grupos pequeños eran más baratos. Y Clay estaba constantemente moviéndose de Newark a Buffalo, persiguiendo un trabajo que apenas le pagaba el viaje de vuelta a casa. Estaba fuera la mayor parte del año. Entonces, el bebé se quedó con los padres de Clay. Clarence dijo más tarde que su madre se sentía como una fotografía que se voló en una tormenta de viento. Así es como evitaba que los reporteros preguntaran demasiado cuando se hizo famoso. Pero enterrado debajo de toda esa pérdida había algo inesperado. Sus abuelos eran realeza del jazz. Clarence Williams, su abuelo, escribió "Tain't nobody's business if I do" y "Baby, won't you please come home". Su abuela, Ava Taylor, cantaba blues en salas de vodevil y llenaba teatros en Londres. En la década de 1930, la música de su abuelo generaba alrededor de $40,000 al año, lo que hoy serían más de $800,000. Vivían en una casa de piedra rojiza de 13 habitaciones en Queens. Leyendas como Bessie Smith y Sidney Basher pasaban por allí. Incluso un Fats Waller adolescente se quedó en su casa durante un mes. Pero nunca alardeaban de la riqueza. Los cheques de regalías llegaban en sobres sencillos. Los vecinos nunca lo supieron. Gracias a ese dinero silencioso, Clarence pudo estudiar actuación en el American Negro Theater en Harlem. Mientras el mundo pensaba que era solo otro chico de un barrio difícil, una historia familiar siempre destacaba. Clarence tenía una tía abuela llamada Helen. Era organista de la iglesia y tocaba los servicios dominicales en la capilla de la prisión de Rikers Island. Cada semana, traía libros de himnos y caramelos de menta escondidos en el banco de su órgano. Pero dentro de esos bancos, los prisioneros habían guardado en secreto inhaladores Vicks y jarabe para la tos con codeína. Ella no lo sabía. Los hombres fingían estar enfermos. La estafa duró hasta 1954 cuando un alcaide finalmente revisó la carga. Helen quedó atónita. Nunca fue acusada, pero sí regresó para disculparse. Clarence fue con ella. Tenía 14 años. Dijo que ese viaje fue la primera vez que entendió lo que significaba ser inocente y culpable a la vez. Esa idea se le quedó grabada y luego apareció en casi todos los papeles que interpretó. Vivir arriba de la funeraria significaba que Clarence se acostumbró a cosas que la mayoría de los niños nunca vieron. Sacar la basura significaba pasar junto a cadáveres cocidos y silenciosos bajo sábanas blancas. Harlem era violento en aquel entonces. 3 víctimas de homicidio a la semana pasaban por esa morgue. Vio heridas de arma blanca antes de aprender a andar en metro. En 1950, después de un incendio, vio cómo se colocaban 8 pequeños ataúdes en una fila. Nunca lo olvidó. Dijo que la imagen quemó su propio cine negro en su cabeza. Nunca más se inmutó ante la sangre, ni en la escuela, ni en el escenario.
Los directores de casting en la década de 1960 decían que su mirada parecía radiactiva. Lo llamaban actuación de método. Pero cuando habló con su coprotagonista Peggy Lipton, le dijo que provenía de memorizar los rostros de hombres a quienes ni siquiera sus propias madres reclamarían. Ese peso lo siguió hasta su papel estelar en Slow Dance on the Killing Ground y a la televisión como Link Hayes, el primer policía negro en horario estelar que no sonreía para ser aceptado. Clarence no planeaba ser actor. A los 18 años, solo buscaba $20. Era julio de 1957. Hacía calor y ruido en Harlem, y se detuvo en el YMCA para pedirle dinero prestado a su hermana. Ella trabajaba en los teléfonos arriba. Entró en el teatro del sótano y había un elenco ensayando bajo una sola luz de escenario. El director lo regañó para que leyera un guión. Lo hizo. Lo clavó. Esa noche estaba en el escenario. Cicely Tyson y James Earl Jones estaban entre la multitud. Ese único momento terminó con su ajetreo, y comenzó una carrera de 6 décadas. Solía bromear diciendo que todavía le debía al teatro 20 veces más intereses. Antes de ese momento, había estado corriendo números. Entre los 15 y los 17 años, fue corredor de la lotería clandestina de Harlem. Escribía apuestas, recogía monedas de 10 centavos y memorizaba toda la ruta desde la calle 143 hasta Lenox. Si aparecía la policía, masticaba los boletos y se tragaba la tinta. Era peligroso. 2 amigos fueron baleados por deudas impagas en el verano de 1906. Pero esa vida callejera le enseñó cómo habla la gente, cómo se mueven. Le dio un ritmo que los críticos elogiaron más tarde cuando caminó en el escenario. Sus sueños teatrales se vieron interrumpidos en 1958, cuando el ejército lo llamó. Se unió a la 101 una división aerotransportada y se entrenó como paracaidista. Compañía C, 56 de Infantería, las Águilas Gritonas, la misma unidad que saltó a Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Clarence hizo 32 saltos, 3 de ellos por la noche con todo el equipo. Obtuvo sus alas y una insignia de Pathfinder. Dijo que el ejército le enseñó a respirar, a esperar y a atacar, ya fuera tirando de una cuerda de paracaídas o pronunciando una línea. Fue dado de baja en febrero de 1960 e hizo autostop directamente de regreso a Nueva York. En 1964, tenía 25 años y estaba parado bajo un foco de Broadway. Fue nominado a un premio Tony por Slow Dance on the Killing Ground. Interpretó a un vagabundo llamado Randall, oscuro e impredecible. Los críticos dijeron que su monólogo al final era tan intenso que se podía escuchar el neón zumbando en el silencio. No ganó el premio, pero se convirtió en el actor negro más joven jamás nominado en esa categoría. Hollywood se dio cuenta, pero cuando llegaron grandes ofertas, dijo que no. NBC le ofreció un programa por $2,500 por episodio. Paramount lo quería para un contrato de película de $500,000. ABC le ofreció un papel en una comedia de situación. Lo rechazó todo. Eligió el escenario en su lugar. Las obras de teatro pagaban solo $125 a la semana, pero no le importaba. Dijo que prefería interpretar reyes por cacahuates que con pinches por oro. Luego vino The Mod Squad. Cuando Aaron Spelling fue a buscar al actor perfecto para interpretar a Link Hayes en 1968, se reunió con más de 350 personas. La cadena quería a alguien de aspecto pulcro. Pero en el momento en que Clarence Williams de Acedo entró, todo cambió. Tenía botas militares, un gorro de lana calado sobre su creciente afro y ojos que parecían haberlo visto todo. No sonrió. No fue cauteloso. Bill Cosby lo acababa de ver actuar en Slow Dance on the Killing Ground y llamó a Spelling en voz baja. Le dijo, «Si quieres un rayo en la película, ese es tu hombre». Spelling escuchó. Y cuando llegó la audición final el 11 de marzo de 1968, Williams entró en Paramount y no solo leyó las líneas, sino que se quedó en completo silencio.
Spelling dijo que la temperatura de la habitación subió día. Seguís. ABC entró en pánico. Pensaron que los espectadores del sur no aceptarían a un hombre negro en ese papel, pero Spelling amenazó con cancelar todo el programa si Williams no era elegido. Y funcionó. Cuando The Mod Squad se estrenó el 24 de septiembre de 1968, 22 millones de personas lo vieron. Clarence Williams III se convirtió en el primer actor negro en protagonizar un drama policial en horario estelar. Un episodio en la temporada 2 llamado A Hint of Darkness necesitaba que Link viera a un policía robar heroína. Fuera de cámara, Williams le contó al equipo sobre los policías de Harlem que había visto cuando era niño. Dijo que algunos venían todos los viernes, tomaban sobres llenos de dinero, sonreían con la misma sonrisa y se iban. Una vez sacudieron una sala de billar por 40 dosis, luego arrestaron al dueño la semana siguiente porque le faltaban 5. El director le dijo que guardara la historia para las entrevistas, pero Williams presionó a los escritores para que mantuvieran todo el soborno en el programa. ABC quería cortar la escena y solo sugerir lo que sucedió. Williams amenazó con irse. Dijo, «Si los niños en Watts saben que esto sucede y fingimos que no, nunca confiarán en nosotros ni en ustedes». Spelling lo apoyó. La escena se emitió el 11 de noviembre de 1969. Los sindicatos policiales enviaron 200 quejas, pero también le valió al programa su primera nominación al Premio Edgar, por mostrar corrupción real. Detrás de las escenas, las cosas estaban tensas. El programa tenía un eslogan famoso, uno negro, uno blanco, uno rubio. Pero ese trío no siempre se llevaba bien. El agente de Peggy Lipton se quejó de que de los 12 anuncios principales en 1970, 8 usaban solo primeros planos de Williams. Michael Cole estaba bebiendo mucho y admitió en 1973 que odiaba cómo Clarence podía robar una escena sin decir una palabra. Mientras filmaban el 2 de junio de 1970, Cole empujó a Williams durante una toma y lo envió volando por encima de la barandilla de un muelle. El rodaje se detuvo durante 2 horas. Lipton dijo más tarde que tenían que programar sesiones de fotos en momentos separados para evitar peleas, pero la tensión funcionó. La química era real. Las calificaciones subieron un 2% ese otoño. Años más tarde, Cole dijo que no era odio, era miedo. Dijo que Clarence tenía atracción gravitacional. Pocas personas saben esto, pero Lucille Ball se convirtió en una de las mentoras más cercanas de Williams. Sus oficinas en Desilu estaban justo al lado una de la otra. Ella notó lo fuerte que era en el escenario y comenzó a invitarlo a sus ensayos de los martes. Ella le enseñó cómo dar en los remates, cómo lidiar con los sensores y cómo dejar que el silencio hiciera el trabajo. En 1970, cuando ABC intentó que Williams se cortara su afro, Lucy envió un memorando al presidente de la cadena. Decía, «El cabello no hace a un criminal. Al público le encanta». Lo firmó Lucy y lo besó con lápiz labial rojo. La idea desapareció de la noche a la mañana. Años más tarde, cuando Williams protagonizó Night and Day en Broadway, dijo que todavía podía escuchar su voz ronca en su cabeza, diciéndole que hiciera una pausa hasta que la multitud se inclinara hacia adelante. Ella le enviaba flores todos los cumpleaños. Su último ramo llegó el 26 de abril de 1969, el día en que murió. La tarjeta solo decía, «Feliz cumpleaños, chico. Con amor, Lucy». Williams conoció a la actriz Gloria Foster en 1963. Él tenía 24 años, ella 30. Fueron elegidos para The Cool World y viajaban en metro hasta tarde por la noche, citando líneas de rinoceros. Se mudaron de las salas de ensayo a los brazos del otro, compartiendo años de pequeños apartamentos y rutinas tranquilas. En noviembre de 1967, durante el tiempo de enseñanza de Williams en Brandeis, condujeron 2.655 millas hasta Las Vegas y se casaron ante un juez del condado de Clark. Sus testigos fueron 2 estudiantes universitarios
que tuvieron que apresurarse a regresar para un examen de sociología. Ni siquiera pausaron los ensayos. 9 meses después, The Mod Squad se estrenó, y de repente fueron famosos en 2 ciudades a la vez. Williams siempre evitó las preguntas sobre los niños, pero cuando murió en 2021, su obituario nombró a una heredera, su hija Jaime Phillips. Nació en 1974 y fue adoptada después de una larga pelea por la custodia que involucró a un amigo de la familia. La prensa nunca usó su nombre. Fue a la escuela con el nombre de Jamie Foster, un guiño a Gloria. Una vez un fotógrafo trató de tomarles una foto en el estreno de Purple Rain en 1984. Williams se interpuso frente a la lente y dijo: «Esta niña no trabaja para su revista». Nunca apareció en ninguno de sus programas, ni una sola vez. E incluso cuando le ofrecieron acuerdos de reality shows sobre su vida, dijo que no. Después de su fallecimiento, heredó una herencia valorada en 2.8 millones, incluido dinero de 118 episodios de televisión y 46 películas. Riqueza tranquila, lealtad tranquila. En 1969, Williams convenció a los productores para que dejaran que Foster fuera estrella invitada en The Mod Squad. Interpretó a una pianista de jazz ciega que estaba siendo perseguida por asesinos. El episodio se emitió el 18 de febrero de 1969 y obtuvo una calificación Nielsen de 27.2, superando a Rowan and Martin's Laugh-In. A los espectadores les encantó. Llegaron más de 3,000 cartas. Los censores debatieron si una escena, donde se tomaban de la mano durante demasiado tiempo, era demasiado intensa para el horario estelar. Para prepararse, la pareja pasó 48 horas en total oscuridad en su casa. Williams la guió por el tacto para que pudiera saborear la ceguera. La historia llegó a TV Guide en marzo de 1969. Y al año siguiente, Foster regresó en una secuela, una de los únicos 5 actores invitados a interpretar el mismo papel. Su matrimonio terminó en 1984. Williams estaba en Minneapolis, filmando Purple Rain. Foster estaba de gira con Having Our Say. El 4 de septiembre, presentaron los documentos de divorcio en Los Ángeles. Sin peleas, sin abogados peleando por dinero. Cada uno se quedó con la mitad de sus 2,400 libros, alternando los números ISBN. Incluso agregaron una cláusula que prometía defenderse mutuamente contra los tabloides. 3 semanas después, estaban de vuelta en el escenario juntos, en un espectáculo benéfico, sentados uno al lado del otro. Sus llamadas telefónicas en días festivos se hicieron famosas en el mundo del teatro. Cicely Tyson dijo una vez que sus charlas duraban más que algunas funciones de Broadway. Clarence Williams III nació en Harlem el 21 de agosto de 1939. Cuando tenía 34 años, el mundo lo conocía como Link de The Mod Squad. Pero en 1973, el programa fue cancelado y ahí es cuando todo cambió. Hollywood vino a llamar, ofreciéndole papeles en el nuevo género más popular, las películas de Black Exploitation. Estas eran rápidas, llamativas, llenas de armas y gángsteres, y generaban dinero. A los estudios les encantaban porque eran baratos de hacer y fáciles de vender. Pero Clarence los rechazó todos. No solo rechazó algunos papeles, rechazó todos y cada uno de ellos. No 1 o 2, sino al menos 8 ofertas entre 1973 y 1976. Su agente le rogó que lo reconsiderara. Los productores ofrecieron de $25,000 a $30,000 por adelantado por película. Eso podría haber significado alrededor de $250,000 solo en el primer año. En el dinero de hoy, eso es cerca de $1,160,000. Pero Clarence no estaba interesado en el dinero. Dijo que esos papeles eran vacíos, unidimensionales, estereotipos envueltos en chaquetas de cuero. Quería ser un artista, no un producto. Entonces, se alejó. Y Hollywood se alejó de él. Mientras que otros actores compraban casas,
Clarence tomaba cheques de teatro de $150. Hizo una gira por pequeños escenarios, durmió en hoteles baratos, ganando $550 a la semana en el mejor de los casos. Durante la siguiente década, renunció a millones. Los expertos estimaron más tarde que perdió alrededor de $2,000 a $3,000 al rechazar esas películas. Pero no se arrepintió. Creía que era lo correcto. Aún así, no todos admiraban su decisión. Algunos actores lo llamaron arrogante. Dijeron que le dio la espalda a la comunidad. Las películas de Black Exploitation les dieron a muchos actores negros su primera oportunidad de brillar. Incluso los papeles defectuosos eran mejores que ningún papel. Clarence sabía lo que estaban diciendo. Incluso admitió que pensaban que estaba loco. Pero se mantuvo firme. No quería ser un arma en una gabardina. Quería ser algo real. Y lo demostró. En 1907, 6 años después de alejarse del cine, regresó a Broadway. El 26 de noviembre, se paró bajo las brillantes luces del Amphitheater, actuando junto a Dame Maggie Smith en Night and Day. Interpretó al presidente MacGyver, un líder complejo de una joven nación africana. No era un estereotipo. Era un papel real, profundo, agudo, humano. Y les recordó a los críticos por qué Clarence importaba. No era un villano de dibujos animados. Era algo más fuerte, algo peligroso en silencio. Ese silencio no pasó desapercibido. En 1983, Prince tenía 25 años y estaba a punto de filmar Purple Rain. Vio viejas reposiciones de The Mod Squad y vio algo en los ojos de Clarence: dolor, poder, rabia silenciosa. Prince dijo: «Ese tipo puede quebrarme con sus ojos. ¡Contrátenlo!». Así que lo hicieron. Clarence accedió, pero con una condición. Usaría dolor real. Buscó en su propia vida, en recuerdos de sirenas de policía en Harlem y un tío violento en 1958. Luego se encerró en un hotel de Minneapolis. Sin llamadas, sin contacto. Solo música. Noches tardías y silencio inquietante. Cuando se filmó la escena del piano en el sótano el 27 de noviembre de 1983, dejó al equipo sin palabras. Una toma fue tan intensa que hizo llorar a Prince. Otra rompió las teclas del piano. Clarence nunca alzó la voz, pero nadie podía apartar la mirada. Luego vino la llamada que lo trajo de vuelta para siempre. El 14 de enero de 1985, el director John Frankenheimer le envió una copia de 52 Pickup con una nota que decía: «Bobby Shea, Clarence o nadie». Al día siguiente, Clarence estaba en un avión a Los Ángeles. Se suponía que la audición duraría 30 minutos. Se prolongó durante 3 horas. Juntos, construyeron a Bobby Shea, un asesino que nunca gritaba, nunca se inmutaba y hablaba en rimas como una retorcida canción de cuna. Clarence practicó cada línea al ritmo de un metrónomo. Exactamente 72 latidos por minuto, lo mismo que un corazón en reposo. Frankenheimer dijo a los reporteros que Shea era la muerte con guantes de terciopelo. En una escena, Clarence improvisó una amenaza usando un oso de peluche gigante. Al público le encantó. Los críticos lo llamaron aterrador. La película solo recaudó $5.2 millones, pero su actuación se convirtió en leyenda. Frankenheimer no se detuvo ahí. Entre 1986 y 2000, eligió a Clarence en 4 películas. Cada vez, Clarence no era solo un personaje. Era una fuerza, un ajuste de cuentas. En George Wallace, interpretó a un mayordomo que apenas hablaba, pero decía todo con una mirada. En Reindeer Games, se convirtió en un fantasma con un uniforme de seguridad, atormentando a los ricos y descuidados. Frankenheimer dijo que Clarence llevaba Harlem en su silueta, y cuando aparecía en la pantalla, la historia cambiaba. Se convirtió en un espejo que obligaba a la América blanca a mirarse a sí misma.
A lo largo de 4 películas en 14 años, Clarence tuvo menos de 50 minutos de tiempo total en pantalla. Pero dejó cicatrices, no dejó de desafiar a la gente. En 1992 apareció en Deep Cover como el detective Gerald Carver. Solo estuvo en la pantalla durante 14 minutos, pero esos 14 minutos llevaban el peso de las escrituras. Clarence leía el libro de Jeremías todos los días. Iba a los servicios religiosos de las 5:00 a.m. En el set, citaba versos antes de las escenas. Lawrence Fishburne dijo que trabajar con él se sentía como ser un suplente de Shakespeare. En un momento poderoso, Clarence agregó una línea del Salmo 94:23, justo antes de amartillar una escopeta. No estaba en el guión, pero se quedó en la película. Y golpeó fuerte. Luego vino Tales from the Hood. En 1995, Clarence interpretó al Sr. Sims, un director de funeraria con secretos en cada ataúd. Pero los momentos más aterradores no estaban escritos. Vinieron de la infancia de Clarence. Recordó a un enterrador limpiando la suciedad de las uñas de un cadáver. Recordó a su abuela haciendo una pausa antes de tocar las teclas del órgano. Recordó el silencio. Usó todo eso. Por eso la película todavía se siente real. No por los monstruos, sino por el hombre que sabía cómo sonaba la muerte. Al principio, la película fracasó. Recaudó solo 1.8 millones y desapareció de los cines, pero la gente la encontró en cinta en proyecciones de medianoche. Lentamente, se convirtió en un clásico de culto. Jordan Peele llamó a la actuación de Clarence una prueba de que el terror podía decir algo más profundo. Hoy en día, los profesores de cine proyectan Tales from the Hood junto a Get Out. Lo que una vez pareció pequeño ahora se ve como un punto de partida. Y en el corazón de todo esto está Clarence sonriendo con un cigarro, silbando una marcha fúnebre. No todos podían separarlo del papel. Entre julio y septiembre de 1995, Universal Studios recibió 9 cartas. Amenazaron con volver a poner al enterrador bajo tierra. 3 sobres tenían polvo blanco dentro. Resultó ser polvo de yeso, pero el FBI se involucró. Abrieron un caso. Incluso aparecieron en el set de Hoodlum en 1997 para advertir a Clarence. Él se rió. Dijo, «Si me confunden con el señor Sims, tal vez necesiten un enterrador más de lo que yo lo necesito». De vuelta en 2000, un thriller nevado llamado Reindeer Games llegó a los cines. Estuvo protagonizada por Ben Affleck y Charlize Theron, pero fue Clarence Williams III quien abrió la película y silenciosamente se robó el show. Interpretó a un recluso cansado durante una cruda escena de juego de cartas, y lo que hizo ni siquiera estaba en el guión. Improvisó cada toma. Ben Affleck tuvo que seguirle el ritmo, ajustándose en el acto. Cuando se terminó la toma final, todo el equipo estalló en aplausos. Ese momento todavía se guarda en el comentario del DVD. Williams bromeó más tarde diciendo que el ascenso de Affleck en Hollywood mostraba cómo se siente el privilegio invisible cuando eres tú quien lo lleva puesto. Esa línea nunca llegó a las transcripciones oficiales de la prensa, pero los periódicos la recogieron de todos modos. Cuando Williams hablaba, la gente escuchaba. La película no rompió récords, pero esa corta actuación les recordó a todos que Clarence no necesitaba mucho tiempo en pantalla para dejar una marca. En 2004 recibió una nominación alegre de TV-Land. Fue por algo inesperado su cabello. Más específicamente, su afro de la década de 1960. Al principio, parecía una broma, pero ese estilo una vez había sacudido las cosas. De vuelta en The Mod Squad, su afro se convirtió en una imagen semanal en la televisión en horario estelar. Eso importaba. Llegó antes del movimiento del cabello natural de la década de 1970. Las revistas para adolescentes escribieron guías sobre cómo copiarlo. Los barberos de Harlem vieron un aumento en los clientes que pedían el look de Link. La Biblioteca Pública de Nueva York todavía guarda registros de esas historias. No ganó el premio. El volteo con plumas de Farrah Fawcett se lo llevó.
Pero no importó. Su cabello ya se había convertido en un símbolo. No se trataba solo de estilo. Representaba orgullo, rebelión y un nuevo tipo de estilo que decía, esto es quien soy. Los sociólogos ahora dicen que su cabello ayudó a abrir la puerta para otros. Angela Davis, Solange Knowles, personas que volvieron a hacer que el cabello texturizado fuera poderoso. Todo comenzó con un look que se atrevió a ser honesto. En 2005, Williams hizo algo que nadie vio venir. Se unió a una caricatura de Disney, American Dragon. Jake Long puso la voz del consejero Andam, un dragón de 1000 años en forma humana. Para alguien que generalmente interpretaba papeles serios en dramas crudos, esto era un territorio nuevo. Pero no lo trató a la ligera. Entró en esas sesiones de voz con una historia de fondo completa en mente. Incluso les pidió a los escritores que ajustaran las líneas que sonaban demasiado modernas. Quería que Andam se sintiera antiguo. Ralentizó el discurso del personaje, agregó largas pausas. Funcionó. Los niños que miraban los sábados por la mañana no solo escucharon a un dragón, sintieron el peso de 1000 años. El programa atrajo a 2.3 millones de espectadores durante su primera temporada. Eso significó que más personas escucharon la voz de Clarence allí que en cualquier cosa que hubiera hecho desde que The Mod Squad estaba en sindicación. Acababa de llegar a una generación completamente nueva. Y todavía comparten sus momentos en línea. Regalos y citas etiquetadas como sabiduría del consejero. Esa caricatura le dio a su legado un respiro más. Luego, en 2013, llegó su último papel en la pantalla grande. Fue en The Butler, una película de Lee Daniels. Clarence interpretó a Maynard, un mayordomo de hotel tranquilo y mayor que tomó bajo su protección a un joven Cecil Gaines. No estuvo mucho en la película, solo 2 escenas, pero importaron. Esta vez no fue ruidoso, no fue intenso, fue constante, cálido, sabio. Los críticos notaron el cambio. Después de años de interpretar a hombres audaces, a veces enojados, aquí había un pilar de fortaleza silencioso. Daniels incluso cambió el horario de filmación para él, para que el actor de 73 años no tuviera que soportar el calor de Nueva Orleans. Era lo menos que podíamos hacer por una leyenda, dijo. Cuando la película salió en agosto, dominó la taquilla. Durante 3 semanas seguidas, mantuvo el primer puesto. Al final, recaudó 167 millones con un presupuesto de 30 millones. Clarence se retiró de la actuación 5 años después. Ese papel fue su despedida. Y fue perfecto. Tenía una reputación, no solo por actuar, sino por lo en serio que se lo tomaba. En cada set, se sabía sus líneas palabra por palabra. Esperaba que los demás hicieran lo mismo. En la película de 1993 Sugar Hill, una vez reprendió a un coprotagonista por arruinar la jerga callejera. ¿Viniste a decir líneas o a decir la verdad? Esa única frase sacudió al elenco. Wesley Snipes pidió más tiempo de ensayo después de eso. En The Mod Squad, se mantuvo en personaje durante 12 horas seguidas. Sin descansos, sin comida, el equipo sabía que no debía perder sus señales. Había rumores de multas si lo hacían, era intenso. Pero no era cruel, de hecho la gente lo admiraba, los directores dijeron que les ahorraba tiempo. Redujo horas de los horarios de rodaje. Cada momento que trabajaba era exacto. Por eso un director de fotografía una vez lo llamó una claqueta humana. Cuando Clarence se concentraba, todo el equipo se concentraba también. Al final, mantuvo algo muy privado. Tenía cáncer de colon, pero nadie lo sabía. Ni siquiera la gente que lo contrataba. No habló de ello públicamente, sin entrevistas, sin declaraciones. Siguió audicionando incluso en 2019. Eso significa que ya había pasado por quimioterapia mientras seguía presentándose al trabajo. No quería que el mundo lo viera enfermo. Quería que lo recordaran con toda su fuerza.
como Chadwick Boseman luego eligió hacerlo. Ambos tomaron la misma decisión silenciosa. Los médicos creen que muchos actores guardan silencio debido a lo duras que pueden ser las pólizas de seguro. Si la noticia se difunde, los contratos pueden ser retirados. Y Clarence quería seguir ganando. Esos derechos residuales ahora ayudan a su hija. Ese silencio también provenía de algo más profundo. La investigación muestra que muchos hombres negros no hablan sobre la enfermedad. Hay desconfianza en el sistema y miedo a parecer débil. Su última vez en el set fue en 2017. Unos meses antes, los médicos habían encontrado un tumor. La gente de Twin Peaks que trabajó con él tampoco lo sabía. Algunos de ellos firmaron acuerdos de confidencialidad. Más tarde, hablaron, compartieron la verdad. Todo se remonta a una decisión silenciosa. Quería seguir trabajando. Murió el 4 de junio de 2021. Tenía 81 años. La causa fue cáncer de colon. Falleció en su casa en Los Ángeles. Después de que se conoció la noticia, algo sucedió. Personas de todos los rincones de la industria compartieron historias. Directores, actores, músicos. Describieron a un hombre generoso, amable, brillante y también profundamente reservado. Rusty Cundiff dijo que su arte y su pura genialidad eran inigualables. Lenny Kravitz dijo que vio su propia cara en Clarence cuando estaba creciendo. Peyton Reed dijo que Williams era amable y conmovedor en el set, algo que nunca esperó de alguien que interpretó tantos papeles intensos. Incluso el patrimonio de Prince envió sus condolencias, agradeciéndole la poderosa y aterradora actuación que dio como el padre del cantante en Purple Rain. El obituario de Neppy Harrer dijo que detrás de todos esos personajes serios había alguien que hacía que la gente se sintiera segura. No era solo un tipo duro en la pantalla. Fuera de la pantalla, era una fuerza silenciosa que levantaba a los demás.